saludo cordial a todos los espectadores de este video. Mi nombre es Esther Rodríguez y el día de hoy voy a hacer presentación de mi tema de investigación para este semestre 2022-2. Como pudieron ver al inicio del video, acaban de ser testigos de una serie de imágenes impactantes, pero a la vez realistas. En ellas podemos observar la realidad de varias de las comunidades indígenas, las cuales son víctimas del negligente accionar de las empresas nacionales como internacionales. Por medio de derrame de petróleo, tala de árboles, contaminación de suelos y ríos. Y la verdadera pregunta es, ¿qué hace el Estado al respecto? Una de las acciones concretas que hemos podido observar por parte del Estado y en cual gira torno toda esta investigación es el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, que también es conocido por sus siglas PNA sobre Empresas y Derechos Humanos, el cual fue aprobado en 2021 por el Ministerio de Justicia. Este plan es el primero de su tipo en el marco de políticas públicas en el país y el tercero en toda Latinoamérica, seguidamente de Chile y Colombia. ¿En qué consiste el plan? El Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos tiene el objetivo de garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos de los diversos grupos de la sociedad civil dentro del ámbito de las actividades empresariales. Entre los grupos presentes en la sociedad civil podemos ubicar a los sindicatos, comunidades indígenas, comunidad afroperuana y poblaciones vulnerables. En otras palabras, el plan tiene el objetivo de continuar impulsando el desarrollo económico en el país sin dejar de lado la cultura de derechos humanos que predomina en el mismo desde la suscripción en 1994 al convenio 129 de la OIT, Organización Internacional de Trabajo. Pero si el plan se desarrolla conforme a los objetivos y lineamientos, ¿cuál es el problema? Lo que ocurre es que algunas de las agrupaciones representantes de las comunidades indígenas han salido al frente a denunciar la vulneración de algunos de sus derechos reconocidos por la OIT durante la elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Entre ellos podemos encontrar el derecho a la consulta previa y el derecho a la autodeterminación. Entre los denunciantes del hecho podemos encontrar a la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas en el Perú, a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, asimismo a la Nación Autónoma Huapis y finalmente como parte de la sociedad civil a Air Right International. ¿Qué significa esto? Significa que el Estado camufla el atropello de los derechos humanos de las comunidades indígenas de manera sistemática. Por ello, durante el proceso de conversatorio con los actores, los puntos señalados por los representantes de las comunidades indígenas no fueron obviados por las autoridades encargadas en ese momento, y de esa manera no podemos ver reflejo de ellos en el Plan Nacional de Acción. Bueno, debido a la novedad que tiene este Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, asimismo como el repentino pronunciamiento de las comunidades indígenas, procederé a mostrarles mi tema de investigación. En esta ocasión es la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas en el Perú, establecidos por el convenio número 169 de la OIT dentro del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Por ello, la pregunta que orienta mi investigación es: ¿cómo se evidencia que el Estado ha vulnerado los derechos de los pueblos indígenas en el Perú establecidos por el convenio número 169 de la OIT dentro del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos? Bueno, con respecto a la importancia, considero que mi tema sí está relacionado al derecho, específicamente a la rama de Derecho Internacional, puesto que el Estado, al estar ratificado al convenio 169 de la OIT por medio de la Resolución Legislativa 26553, se ve en el deber de seguir una serie de objetivos y ejecutar una serie de disposiciones de acuerdo a los lineamientos de la misma organización, puesto que en el caso de no ser así se estaría incumpliendo con un pacto internacional, lo que llevaría a una serie de sanciones administrativas. Bueno, para ir ahora un poquito más a profundidad, el tema propuesto es importante puesto que nos muestra las fallas que puede llegar a tener las gestiones que maneja el Estado. Podemos ser testigos de ello en el mismo Plan Nacional de Acción. Esto nos hace preguntarnos sobre la efectividad. Asimismo, bajo esta perspectiva de derecho internacional, podemos resaltar que las comunidades indígenas son consideradas como un actor importante del escenario internacional. Por esa misma razón, es importante un análisis de tema para evidenciar el incumplimiento de las obligaciones del Estado respecto a las comunidades, puesto que no solo se estaría
atropellando los estatutos de la protección de patrimonio nacional, sino que también se estarían vulnerando parte del patrimonio de la sociedad internacional. Bueno, finalmente, en empresas, referente al conflicto existente entre las empresas y las comunidades indígenas, por medio de mi análisis del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, específicamente el atropello de los derechos humanos de las comunidades indígenas por parte del Estado, es que podemos descubrir la verdadera posición que toma el Estado referente a este conflicto existente. Y bueno, a manera de hipótesis o posible respuesta tentativa, mi trabajo apunta a que el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos no tendría mayor desarrollo administrativo o en materia judicial. El Estado, a través del Poder Ejecutivo, ha transgredido el derecho a la consulta previa que poseen las comunidades indígenas conforme al convenio 169 de la OIT, puesto que aunque se haya participado activamente del proceso de elaboración del plan, al finalizar el mismo, ninguno de los puntos tocados en las agendas de los representantes de las comunidades indígenas se vio reflejado, lo que demuestra un atropello sistemático a la participación efectiva de las organizaciones indígenas. En efecto, con la publicación del plan el año 2021, el Estado atropella no solo el derecho a la consulta previa, sino también otros derechos conformes al convenio 169 de la OIT. Y bueno, continuando, con respecto a los objetivos, mi objetivo general es demostrar la presencia de una vulneración de derechos por parte del Estado hacia los pueblos indígenas en el Perú, establecido por el convenio 169 de la OIT dentro del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Asimismo, por un lado, mi objetivo específico número 1, correspondiente al capítulo 1, es describir el accionar del Estado peruano durante el desarrollo del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, así como la respuesta de su público objetivo. Por otro lado, el objetivo específico 2, correspondiente al capítulo 2, es explicar bajo qué marco jurídico el Estado ha vulnerado los derechos de las comunidades indígenas dentro del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos conforme al convenio 169 de la OIT. Bueno, ahora profundizaré un poco más en el esquema de cada capítulo. El primer capítulo se titula Análisis del Plan Nacional de Acción sobre Empresas de Derechos Humanos y Derechos Humanos respecto a los organismos representantes de las comunidades indígenas. Este capítulo se divide en su capítulo 1, titulado Bases de elaboración. Como el mismo título lo menciona, tiene el objetivo de explicar al lector las diversas etapas de elaboración, lineamientos estratégicos e implementación del plan, todo con el objetivo de identificar el atropello de los derechos humanos que comete el Estado contra las comunidades indígenas, así como las carencias que en algún momento llega a presentar el mismo plan. Luego el subcapítulo 2 se titula Respuestas de las comunidades indígenas. Este tiene como el objetivo recalcar la posición actual que toman las comunidades indígenas respecto a los proyectos de políticas públicas por parte del Estado, en donde podemos ubicar al Plan Nacional de Acción también. Pero para ello haremos una breve reencuentro de la relación entre el Estado y las comunidades indígenas. Ahora, el segundo capítulo se titula Vulneración a los pueblos dentro del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. El primer subcapítulo se titula Vulneración de los derechos establecidos dentro del convenio 169 de la OIT. Y es que este subcapítulo busca identificar los derechos de las comunidades indígenas que han sido transgredidos durante el proceso de elaboración y aplicación del Plan Nacional de Acción. De esta manera, luego de haber visto en el capítulo 1 el proceso de cómo se realiza este plan, ahora el lector es capaz por sí mismo de distinguir en la transgresión sistemática que cometen las autoridades hacia las comunidades indígenas. Y luego en el subcapítulo 2, que se titula Comparación con otros planes de acción a nivel regional, es como lo dice el título. En esta sección lo que yo busco es realizar un contraste del Plan Nacional de Acción en el Perú con el de el resto de países a nivel Latinoamérica, que son el caso de Colombia y Chile, con el fin de evaluar las carencias y posibles mejorías del mismo. Y bueno, ya para ir terminando con esta presentación, voy a mencionar las fuentes bibliográficas.
A lo largo de la elaboración de este trabajo he consultado diversas fuentes, pero puedo destacar estas dos, las cuales serían el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, así como el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, puesto que en base a estos dos documentos es que inicia todo el origen de mi trabajo de investigación. El primero sirve a manera de crítica, puesto que en él se observa cómo el Estado hace atropello de los derechos humanos de las comunidades indígenas. Y el segundo sirve a manera para refutar las acciones tomadas por el Estado dentro del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Y con esto estaría terminando mi presentación. Muchísimas gracias por escucharme en esta ocasión. Hasta luego.